Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warrior Diplomacy. Estamos encantados de estar otra vez con vosotros. Yo soy Nicolás Montojo y este es el episodio favorito de... Nico, este es el episodio favorito de Sergio, pero no Sergio nuestro host, sino Sergio Viera de Mello. No sé si sabes ¿Quién es quién es ese ese Sergio? personaje. No será tan bueno como Pues nuestro Sergio. le llega al nivel, le llega al nivel. Pues fíjate que Llega al este era nivel. un diplomático brasileño de las Naciones Unidas que de hecho pues falleció en un ataque en Irak, ¿no? Él fue el enviado del Alto Comisionado de Derechos Humanos a Irak, ahí donde la invasión americana en 2003, ¿no? Y pues lamentablemente falleció en un ataque, ¿no? Así que bueno, ese es el personaje de este episodio y más adelante hablaremos un poquito más de su historia en las recomendaciones. Es una persona muy interesante. La verdad es que ahora nos contarás más para ver, para conocer más sobre él. Pues yo todo muy bien, la verdad. Contento de estar una semana más aquí. Y nada, lo único que ya empieza a hacer un poco de calor. Empieza a ser un poco insoportable que tengamos el verano antes siquiera de que empiece el verano. Pero bueno, es lo que hay. Yo imagino que tú estarás más contento, ¿no? Con el calorcito. Sí, bueno, más o menos, fíjate, yo ahora mismo me encuentro en Polonia, Nico. Me vine aquí, estoy haciendo un par de viajes por la zona y me vine a visitar un amigo que estudia aquí en College of Europe. Y padre, padre, porque toda la gente que estudia aquí está en el ambiente de la burbuja europea, todo el mundo estudia estas cosas y bueno, estamos al lado de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Entonces hay muchos centros de refugiados, mucha actividad, muchas banderas ucranianas y pues está interesante, ¿no? Vivirlo así O sea, tan de se nota cerca. más el conflicto allí que, por ejemplo, en Bruselas o ya ni te cuento en Madrid, ¿no? Sí, no, más o menos. Bueno, yo creo que en todos lados se ha vivido bastante, pero sí creo que aquí está muy directa, ¿no? Esa influencia de todo lo que está pasando a unos cuantos kilómetros. Y de hecho me estoy contemplando ir a dar una vuelta. No sé, porque nuestro invitado de ese episodio, Lexi, me está comentando que me quiero hospedar en Kiev y tal, pero pues no me animo a ir. Pero bueno, Nico, ya te iré contando a ver qué tal. No, es que está un poco complicado porque además es que ahora mismo la invasión rusa de Ucrania ha entrado en una nueva fase, ¿no, Fabio? Sí, sin duda, Nico. Entonces, bueno, si quieres te comento un poquito, pues, este primer segmento que estamos haciendo ahora, ¿no? Con la actualidad de lo que está ocurriendo y, pues, empezando con eso mismo, sí es verdad que ahora según el ministro de Defensa de Ucrania, la invasión de Rusia se está concentrando en el este, ¿no? En la región de Donetsk. Y bueno, parece ser que quieren rodear a las tropas ucranianas que han tratado de organizar un contraataque en esa zona, ¿no? También relacionado con la guerra de Ucrania, un diplomático muy famoso americano, Henry Kissinger, llegó a mencionar que Ucrania debería dar cierto territorio a Rusia para terminar la guerra, lo cual fue tomado con bastante desagrado por parte del gobierno de Ucrania. Así que bueno, yo creo que esta es una pregunta que dejamos abierta a nuestros oyentes. Y bueno, también creo que tenemos ahora empezar a contemplar si se viene una posible catástrofe alimenticia, ¿no? Por las exportaciones alimentarias de grano que no están saliendo de Ucrania. Así que bueno, también eso es algo que tenemos que ver. Otra noticia de importancia que me gustaría hablar es lo que está pasando en Hungría con Víctor Orbán, que según toda esta crisis económica que aparece que está afectando su país, hizo un decreto para anunciar un estado de emergencia por esta supuesta crisis económica, lo cual es un ejemplo más de su autoritarismo, ¿no? Y poder seguir teniendo el país con una mano de hierro. Ajá. En el resto del mundo también están pasando muchas cosas. Va a haber muy pronto elecciones en Colombia que van a ser bastante importantes, pero de cosas que hayan pasado ya, no vamos a meternos en futuribles porque hasta que no haya los votos no podremos saber exactamente qué es lo que ha pasado. Pues bueno, tuvimos por un lado de nuevo otro tiroteo masivo en Estados Unidos. En este caso fue en Uvalde, en Texas, cuando iba a decir un hombre, pero no, es que era un chaval, porque acaba de cumplir 18 años, entró en una escuela de Texas y mató a 19 niños pequeños y dos profesores, en un caso más en Estados Unidos de los problemas que tienen con las armas y la locura que es ese país en cuanto al tema de la posesión de armas. De hecho, solo como apunte, mientras los demócratas aprovechaban el asunto para insistir en la necesidad de pasar normas más restrictivas para las armas, como la idea de igual de hacer background checks o por lo menos de prohibir ciertos tipos de armas, estaba Trump apenas unos cientos de kilómetros de Uvalde en una conferencia de la National Rifle Association diciendo que este mass shooting no es un ejemplo de que lo de las armas esté mal, sino que en realidad es un ejemplo de que hace falta más armas en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso ha sido un desarrollo bastante lamentable al otro lado del Atlántico. Y por otra parte, hemos tenido también a Joe Biden, que ha hecho una gira por Asia y ha dicho prácticamente literalmente que si a China se le ocurre atacar Taiwán,
Estados Unidos defendería a Taiwán de una agresión de China, lo cual es palabras mayores, porque como ya sabemos, tenemos un episodio sobre eso muy interesante, si queréis escucharlo, pero el tema de Taiwán es posible que en los próximos años sea muy importante, y aquí Biden por lo menos ya ha dejado claras las intenciones estadounidenses, pero no me alargo más con la actualidad, porque hoy, francamente, tenemos mucho de lo que hablar y sobre todo tenemos una cosa muy importante que contaros, porque tenemos el invitado, yo creo, más especial que hemos tenido hasta el momento, ¿no, Fabio? Sí, Nico, sí, en verdad es que estoy bastante contento con tener al invitado de este día porque, bueno, Martín Gallardo no es solamente un increíble profesional, un diplomático del Consulado en General del Perú en Washington, sino que es un gran seguidor del podcast, ¿no? Desde el comienzo de este proyecto. Así que, bueno, pues Martín, es un honor tenerte aquí en Warrior Diplomacy y pues eso, no solo porque creemos que tienes muchísima experiencia y cosas que contarnos sobre pues la diplomacia de un país latinoamericano en los foros más importantes de política internacional, sino pues porque sabemos lo mucho que te gusta el podcast y pues te queremos también agradecer todo el apoyo que nos has dado, ¿no? Así que bueno, seas bienvenido aquí a Warrior Diplomacy. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fabio y Nico. De verdad, es un honor para mí estar en Warrior Diplomacy, podcast que lo he venido siguiendo desde sus inicios. Y súper bien, súper contento de poder estar con ustedes discutiendo un tema tan relevante que es Naciones Unidas y cómo se puede reformar la institución para poder estar a la altura de los desafíos que la humanidad atraviesa. No, estoy completamente de acuerdo, Martín. Y yo te quería preguntar un poquito, porque también con el invitado del episodio pasado yo le pregunté, ¿no? Que cómo conoció el podcast, ¿no? Porque usualmente la gente o conoce el podcast porque son amigos de amigos, o bueno, más o menos ubicamos pues la burbuja de dónde viene, ¿no? Pero en tu caso que estás en Washington, pues te quiero preguntar eso, ¿no? ¿Cómo llegaste a conocer Warrior Diplomacy? Para serlo sincero, yo no soy tanto de escuchar podcast hasta que choqué con Warrior Diplomas. Y en realidad fue que un día me olvidé uno de los libros que estaba leyendo en la oficina y cuando estaba yendo a mi casa dije, bueno, ¿qué escucho? Y no tenía ganas de escuchar música, entonces puse Diplomacy en Spotify y me salió Warrior Diplomacy. Y justo recién estaba en el segundo capítulo. Entonces escuché el primer capítulo y me pareció súper interesante estas discusiones dándole una perspectiva realista, que no siempre había escuchado un podcast con, primero, internacionalistas de primer nivel, como lo son ustedes, y segundo, dando esta perspectiva realista y haciendo un análisis a la coyuntura. Y aparte me gustaba mucho la forma tan sencilla y coloquial con la que ustedes ponían temas súper complicados y súper complejos. Y me enganché, les puse a seguir y cada vez que salía un capítulo lo escuchaba y bueno, como los agregué a Instagram, a las redes sociales y de verdad me quedé impresionado con el proyecto. Bueno, pues muchas gracias, Martín. La verdad es que, joder, con esas palabras, desde luego nos das ánimos para seguir con esto, que no da mucha más alegría trabajar sabiendo que hay gente que llega a nosotros sin siquiera conocernos o conocer amigos nuestros de nada y que se engancha al proyecto. Así que nada, muchas gracias por tus palabras. Pero sí, efectivamente, como comentabas, hoy tenemos un tema, decías que nos gusta dar una perspectiva realista a las relaciones internacionales, pero hoy tenemos un tema que no es nada realista de relaciones internacionales, como es la ONU, porque el simple hecho de que los países se puedan poner de acuerdo y decidir algo para el mutuo interés de todos es precisamente lo contrario a lo que propone la teoría realista de las relaciones internacionales. Pero bueno, creemos que va a ser un episodio muy interesante y sin más dilación, pues vamos un poco primero a decir qué es lo que es la ONU, ¿no? Porque a pesar de que las críticas que recibe, la ONU es en realidad el primer intento exitoso de crear un sistema de seguridad colectiva y de gobernanza global, digamos, ¿no? Porque al final es la primera vez en la historia, bueno, está la Sociedad de Naciones antes, pero ya sabemos la Sociedad de Naciones lo que dio de sí, es el primer intento global real de vamos a crear una asociación en la que de una manera u otra hagamos ilegal la guerra, desterremos la guerra de las relaciones internacionales. En todo el tiempo desde que se fundó, recordemos, final de Segunda Guerra Mundial, la ONU ha cosechado muchos éxitos, o sea, la Carta de Derechos Humanos, la descolonización, el hecho de que se hayan prohibido cierto tipo de armas, ciertos intentos de desnuclearización se han visto impulsados desde la ONU. Pero también hablamos de una organización, como todos sabemos, que tiene muchos problemas estructurales y de hecho hemos decidido coger este tema ahora porque en la guerra de Ucrania se ha visto muy claramente la inutilidad, entre comillas, de la ONU, porque a pesar de que Volodymyr Zelensky ha estado suplicando a la ONU que intervenga de alguna manera, el hecho de que es una organización de todos los países y de que Rusia esté en esa organización y haga un poco lo que quiera,
es una prueba de que la ONU igual al final no evita la guerra, ni muchísimo menos. Entonces, nos pareció un tema muy interesante. Yo quería dar un pequeño apunte histórico antes de empezar a diseccionar exactamente lo que es la ONU, que era precisamente esa idea. Hemos dicho que la Sociedad de Naciones no tuvo ningún éxito. Y uno de los mayores ejemplos de ese fracaso de la Sociedad de Naciones fue cuando el emperador etíope Haile Selassie suplicó en esa Sociedad de Naciones que por favor se salvara a Etiopía, que era miembro de la Sociedad de Naciones, de la agresión italiana en 1936, que no sirvió de nada, porque Italia les agredió igualmente y llevó una guerra contra ellos igualmente. La situación, 80 años después, es muy parecida. Volodymyr Zelensky ha suplicado a la ONU también, como miembro oficial de la ONU, que hicieran algo para evitar que los rusos invadieran su país. Y aparte de una declaración formal, no ha habido mucho más. O sea que estamos ante una organización internacional que es un éxito por el simple hecho de que exista, pero de la que todavía quizás hay mucho, mucho que cambiar. Pero antes de entrar en esa fase, que eso será nuestro segundo bloque, vamos a contar un poco, ¿no, Fabio? ¿Qué es exactamente la ONU y cómo funciona efectivamente, ¿no? Sí, Nico, claro que sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer un poquito es pues explicar un poco esa raíz, ¿no? De dónde vienen las Naciones Unidas y, bueno, sus principales críticas y victorias, ¿no? Yo creo es lo primero que tenemos que partir. Yo creo que para simplificar las cosas podríamos hablar un poco de sus dos, porque, bueno, sabemos que la estructura de las Naciones Unidas son muchísimas distintas subórganos y distintas agencias que realizan distintos proyectos, ¿no? Tienen que ver con pues ya saben, seguridad y defensa, con desarrollo económico, de colonización en su tiempo, ¿no? Bueno, pero en general los dos órganos en los que nos vamos a concentrar un poco en este episodio es la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ¿no? La Asamblea General es el foro donde los 193 Estados miembros de la ONU pues debaten los temas más importantes de lo que vienen siendo las relaciones internacionales, ¿no? La política internacional. Para tomar decisiones en la Asamblea General se necesita una mayoría de 2/3, ¿no? Pero el problema de esto es que las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, ¿no? Las únicas resoluciones que tienen el potencial de ser jurídicamente vinculantes son aquellas que son adoptadas por el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es este otro órgano que está construido por 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Esos 5 permanentes son las potencias que, según esto, bueno, las que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Debatible, porque, bueno, sabemos que en el caso de China es un caso curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, estas 5 potencias que vienen siendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China tienen un veto, lo cual eso puede hacer que cualquier resolución que intente sacar el Consejo de Seguridad es completamente anulada, ¿no? Por lo cual es muy complicado sacar resoluciones cuando alguna de estas potencias tiene un interés, ¿no? Entonces ya sabemos que sea Siria, sea lo que está pasando en Ucrania, para que el Consejo de Seguridad tome decisiones que puedan ayudar a terminar estos conflictos, es muy conflictivo, ¿no? Primero que nada, yo me gustaría preguntarle a nuestro invitado y pues también aprovechar toda la experiencia que tienes, Martín, en estos ámbitos y preguntarte, ¿no? Pues, ¿tú cómo ves estos dos bloques de las Naciones Unidas? ¿Cuáles ves las deficiencias? En general, ¿cómo lo ves tú? A mí me gusta comenzar diciendo que las Naciones Unidas es una organización internacional que es un reflejo de los Estados miembros. Como cualquier tipo de institución u organización, la organización o la institución va a ser efectiva siempre y cuando sus miembros quieran que sea efectiva. No obstante ello, siempre hay problemas estructurales, o mejor dicho, reformas estructurales que se pueden ajustar, se pueden hacer cambios para que la organización logre sus objetivos de forma más eficiente. Y acá, en los dos órganos que estamos analizando en este momento, tenemos en primer lugar la Asamblea General, que es el órgano universal donde están los 193 estados y se discuten distintos temas en sus distintas comisiones. Y también tenemos el Consejo de Seguridad, el cual su principal labor es asegurar la paz y seguridad de la comunidad internacional y de todos los estados. Es importante mencionar que para que una resolución del Consejo de Seguridad, la cual es vinculante, como bien señalaste, se apruebe, se necesitan dos cosas. La primera, el voto afirmativo de por lo menos 9 estados. De los 15, 9 estados tienen que dar su voto afirmativo. Y la segunda, que ninguno de los 5 miembros permanentes veten la resolución. Con una abstención se entendería que la resolución procede y surte efectos jurídicos. Eh,
Pero ante estas circunstancias, lo que tenemos que entender es que ambos son órganos políticos, son órganos de carácter político en donde los Estados miembros juegan y tienen unos intereses de por medio. Esto repercute sobre la realidad internacional. Como bien han señalado, el tema de Ucrania es un caso en donde un miembro permanente está totalmente vinculado y tiene intereses de por medio, por lo cual a veces se tiende a estancar, lo cual siempre ha pasado en la historia de la organización. Porque como bien lo dije, al final estos órganos son el fiel reflejo en parte de los intereses de los estados. Muy buen punto, Martín. Es que al final eso ocurre con todas las instituciones del mundo, lo de que las instituciones son lo que quieren los estados y tiene que haber una voluntad de los estados para cambiarla, para que eso ocurra. Pero antes de entrar igual en por dónde podría ir esa voluntad, igual podríamos hablar un poco de las victorias y de las derrotas que ha tenido la ONU en todos estos años que tiene de vida, ¿no? Y yo creo en este punto que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Que es la descolonización de África. Y en este punto, Fabio, yo creo que tú nos podrías contar un poco exactamente por qué se considera que la descolonización de África es un éxito para la ONU. Bueno, Nico, cuando se fundan las Naciones Unidas en 1945, aproximadamente 750 millones de personas, ¿no? Que era casi un tercio de la población del mundo en ese entonces, vivían en territorios que dependían de potencias coloniales, ¿no? Y en la actualidad solamente quedan 17 de estos territorios no autónomos y en ellos viven menos de 2 millones de personas, ¿no? Por lo cual en este proceso de descolonización podemos decir que gran parte de la población ha salido de ahí, ¿no? Y esto fue un claro objetivo de cuando las Naciones Unidas fueron establecidas, ¿no? Y a la vez de lo que acabas de decir, es verdad que dentro de estas victorias, ¿no? Podemos hablar de las operaciones para el mantenimiento de la paz, ¿no? Los cascos azules, la promoción de derechos humanos, programas que han sacado a millones de personas, no solo de sistemas coloniales, sino de la pobreza. Y bueno, pues últimamente ha empoderado a millones de mujeres en todo el mundo, ¿no? También otro tema que la ONU últimamente está sacando muchísimo poder es en el cambio climático, ¿no? Y lo que tenemos que hacer como estados e individuos para pues tratar de mitigar el cambio climático, ¿no? Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que en estos temas de interés, bueno, de interés común, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Cuando no hay intereses tan enfrentados entre potencias, las Naciones Unidas tienen un poco más de margen para actuar. Sin embargo, cuando es el caso contrario, como lo estamos viendo ahora en estos conflictos bélicos, no lo es, ¿no? Justo enlazando con lo que comentabas, quizás hasta ahora el cambio climático o la lucha contra el cambio climático, vamos a decir mejor, se ha visto como uno de los grandes éxitos, entre comillas, de Naciones Unidas, porque casi todo el marco de lucha contra el cambio climático está basado en Naciones Unidas. Recordemos, las COP es algo que viene directamente de Naciones Unidas, todo el programa de objetivos de desarrollo sostenible igual, el Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante, viene de Naciones Unidas. Sin embargo, podríamos decir también que esos acuerdos no se produjeron gracias a Naciones Unidas, sino que gracias a que había una voluntad de las potencias de llegar a esos acuerdos. Y quizás eso ahora mismo sea más complicado, ¿no? Yo te quería preguntar, Martín, si tú crees que el cambio climático, siendo como es ahora igual un tema que está empezando a entrar en el terreno de lo conflictivo, digo lo conflictivo entre estados, porque hay estados que quieren hacer una cosa y estados que quieren hacer otra, si no vamos a ver quizás una disminución del protagonismo de la ONU en los acuerdos de cambio climático y un aumento igual del protagonismo de países o bloques que ven esto como muy importante, digamos, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Crees que estamos en un punto igual de transición con eso en el que la ONU va a pasar como con muchas otras cosas y va a dejar de servir para llegar a grandes acuerdos climáticos o que todavía ese es el foro? Yo lo que creo es que en temas tan complejos como el cambio climático y muchos de los problemas que han tocado, no es tan sencillo como hablar de es un logro tangible a todas luces o es un fracaso en todos sus aspectos. Entonces creo que con el tema del cambio climático es un logro que se está construyendo. Porque si bien, como dicen, toda la regulación, mejor dicho, la regulación más importante en materia de cambio climático nace a partir de los foros y las discusiones que se han germinado en Naciones Unidas, estamos contra el reloj. O sea, la humanidad está corriendo contra el tiempo para ver si es que logra superar este objetivo. Y cada vez más se va a necesitar que sean las grandes potencias las que tomen medidas más fuertes que pueden repercutir a su economía y a sus industrias nacionales para justamente hacer un freno. De hecho, bueno, como bien lo mencionaste, en el 2015 se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justamente también versan sobre el cambio climático y sobre el desarrollo sostenible. Y acá lo importante es ver si es que para el 2030, al final, todas las metas que se plantearon, todos los objetivos que se plantearon,
se van a lograr. Yo creo que a partir de ese momento es que se va a poder evaluar si es que los estados están haciendo lo necesario, si es que la organización internacional todas las políticas que ha lanzado han surtido los efectos que estaban buscando, y ahí se puede hacer un análisis más certero. Si a mí me preguntan, yo creo de hecho que el cambio climático por lo menos esté en la agenda internacional como uno de los temas prioritarios, en donde todos los estados los discuten, porque todos se han dado cuenta que es un problema global que nos afecta a todos. Eso es un logro. Ya posicionar el tema en la agenda pública es uno de los grandes beneficios que ha hecho Naciones Unidas. Ahora, creo que la organización, y de nuevo digo, los miembros de la organización, sobre todo las grandes potencias, podrían haber hecho más y tienen que hacer más para que justamente ese logro se concretice. Claro, y es que en este sentido, al final van muchas de las derrotas que hemos conocido en el tiempo de Naciones Unidas, van al final muy en este sentido, de que es muy fácil por parte de Naciones Unidas, porque es muy fácil poner de acuerdo a muchos países en torno a declaraciones, en torno a objetivos, quizás, precisamente estos ODS quizás sean el mejor ejemplo, y sin embargo luego es muy complicado conseguir que esas mismas naciones te den su apoyo cuando toca ponerse de acuerdo sobre aspectos concretos que van a limitar su soberanía. Esto ha sido un problema desde el principio de la ONU. O sea, para detener cualquier conflicto, ¿verdad, Fabio? El problema con el que se ha controlado la ONU es que sí, para hablar de la guerra de forma abstracta y de que los derechos humanos, eso todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo dice sí, es necesario parar la guerra, es necesario poner más derechos humanos, pero cuando llega un caso concreto en el que una de las potencias del Consejo de Seguridad tiene intereses, es imposible detener un conflicto porque se vetan unas a otras y en abstracto genial, pero luego cuando es en concreto ya es muchísimo más complicado, ¿no? No, sin duda, Nico. Yo creo que aquí el fracaso, pues yo creo que a lo mejor el más reciente, el que podemos tener más claro, pues es lo que ocurrió en Siria, ¿no? Donde una potencia con veto como es Rusia apoya al gobierno de Assad, mientras que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia apoyan a los grupos de oposición, ¿no? Y lo mismo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania, ¿no? Cuando Rusia bueno, es gracioso porque cuando Rusia invadió Ucrania en febrero, Rusia tenía la presidencia mensual del Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, imagínate lo irónico que es eso, ¿no? Que es un organismo que está diseñado para mantener la paz y la seguridad, y el presidente de ese mes, pues ese mismo país está invadiendo injustificadamente a su vecino, ¿no? Y bueno, yo creo que otras derrotas, ¿no? Que podríamos recordar de su historia, ¿no? De las Naciones Unidas es el genocidio en Ruanda. Yo lo considero un completo fracaso porque las Naciones Unidas estaban ahí. Creo que ya había un poco un reporte, ¿no? De que había tensión entre las distintas etnias, ¿no? Y parece ser que la ONU no jugó su papel. ¿O cómo lo ves, Nico? Ese es uno de los mayores ejemplos de fracaso y al mismo tiempo luego consiguieron recuperarlo un poco porque también es una de las únicas instancias en la historia de la humanidad en la que un conflicto sangriento ha llevado a juicios internacionales en los que se ha juzgado a los responsables. Pero si hablamos solo del genocidio en Ruanda, efectivamente fue un fracaso de la ONU sin paliativos porque el responsable de misión de la ONU en el país africano ya había avisado de que los Hutus se estaban armando con el objetivo de acometer el exterminio Tutsi, pero nadie hizo caso. Y luego lo peor fue que durante la propia cuando hubo el problema en Ruanda, había cascos azules allí desplegados que tenían la orden de de no actuar en caso de conflicto civil, y hubo muchísimas muertes que se pudieran haber evitado simplemente si los cascos azules hubieran actuado. Y es que, de hecho, los cascos azules son de nuevo uno de esos puntos en los que vemos tanto el éxito como el fracaso de la ONU. El éxito, de nuevo, porque como ha dicho Martín, el solo hecho de que tantos países hayan puesto de acuerdo para crear una especie de fuerza de seguridad global que interviene en conflictos y que sigue interviniendo ahora en conflictos. Los cascos azules están presentes en muchos países ahora mismo del planeta, aunque no seamos conscientes de ello. Eso en sí es un éxito sin paliativos, pero los propios cascos azules no han sido capaces de mantener la paz y en algunos casos incluso han afectado a los civiles que fueron enviados a proteger. Hace poco ha habido denuncias de abusos sexuales tanto en República Centroafricana como en otros países africanos, de cascos azules haciendo abusos sexuales a personas locales. Pero en este sentido creo, Martín, que sí que ha habido mejoras sustanciales desde Guterres, ¿no? Con los cascos azules. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio acerca de operaciones de paz en Naciones Unidas y violencia sexual. Más o menos en el 2018 se recogieron unas 260 denuncias aproximadamente. En el 2019 el número aumentaba poco más de 300. Y al 2020 el número está un poco arriba de 400. El hecho de que las denuncias registradas hayan ido en aumento en los últimos años
no quiere decir que necesariamente las operaciones de paz de Naciones Unidas están siendo peores o están poniendo a personal que tiene distintos problemas, sino también esto quiere decir que la gestión de Guterres ha tomado medidas para evidenciar justamente los abusos y las denuncias que se han hecho en distintas operaciones de paz de Naciones Unidas. Lo cual es terrible porque, en teoría, el objetivo de las operaciones de paz es establecer la paz en el largo plazo, en desarrollo, evitar el conflicto, evitar que estallen las tensiones, si es que las personas que mandan a lugares que son casi estados fallidos en muchos de las misiones en las que están, eh, y en vez de justamente colaborar para lograr su objetivo, están cometiendo estos graves crímenes de abuso sexual hacia menores, hacia mujeres, hacia niños. Es, es algo que es inconcebible. Pero desde que Guterres estuvo candidateando para ser secretario general de Naciones Unidas, él tomó la batuta y dijo, esto es un tema que se tiene que reformar, ese es uno de los temas que mi gestión tiene que reformar. Entonces, de hecho, le puso bastante énfasis al equipo en la Secretaría General que ve justamente el tema de violencia sexual, de operaciones de paz. Ha establecido distintos mecanismos, como que, por ejemplo, los estados ahora cuando presentan a su personal militar para ser parte de operaciones de paz, tienen que establecer y tienen que mostrar que nunca han tenido ningún tipo de denuncia en temas de maltrato o violencia sexual en sus países. Entonces, han tomado distintas medidas y eso es algo que es importante. Y creo que también las operaciones de paz es un blanco y negro, ¿no? Tiene puntos en donde sí han actuado y sí ha ayudado a solucionar la vida de muchas personas y hay distintos casos en donde justamente debido a un mal manejo o a un manejo politizado han ocurrido atrocidades, pues. Sin duda, yo creo que otra cosilla que me gustaría recalcar aquí es que las Naciones Unidas como tal no tienen un ejército, no son los Estados miembros que participan en estas operaciones de paz mandando a soldados, ¿no? Y es muy interesante porque el país que más ha estado financiando y mandando tropas en los últimos años es China, ¿no? Y yo creo que, bueno, no entraremos tanto en detalle aquí, pero bueno, el rol de China dentro de las Naciones Unidas se ha incrementado en un porcentaje increíble en las últimas décadas, ¿no? Que también habla pues de los intentos del gobierno de Xi Jinping de tener una presencia internacional más fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo, chicos, ya como para concluir este primer bloque de episodio, yo creo que podemos resumirlo con una frase que me gustó mucho, ¿no? Que es que si la ONU quiere sobrevivir como algo más que un simple foro de conversación, ¿no? Y un escenario donde se discute la retórica internacional, pues yo creo que es muy necesario que empecemos a contemplar de verdadera manera una reforma, ¿no? Distintas políticas para a lo mejor democratizar un poco más la ONU, ¿no? Lo que, bueno, vamos a hablar más en este segundo bloque del episodio. Bueno, empezamos ahora con la segunda parte de nuestro episodio, que está dedicado a qué se puede hacer con la ONU, porque no olvidemos que hablamos de una organización que ha celebrado sus 75 periodos de sesiones ya y que no ha cambiado apenas en esos 75 años. El mundo es muy distinto desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Actualmente se ven economías que están emergiendo al mundo y hay muchos países que les gustaría tener una relevancia en la ONU que no tienen y que deberían tener una relevancia en la ONU que no tienen. Y es que la distribución del poder que había en 1945 no es la misma que la actual y no se puede establecer un orden ficticio que dure eternamente. Y esa brecha entre el poder actual y lo que fue genera grandes complicaciones y cuestionamientos a lo que es el sistema de toda la ONU. Sin embargo, también es muy importante decir que reformar la ONU tampoco es nada fácil, porque no es una cuestión de querer ni de tener ideas, sino que tiene que haber voluntad y sobre todo una capacidad de movilización gigantesca. Ahora la ONU es un mastodonte en la cual todos los países participan en la Asamblea General, pero en el Consejo de Seguridad apenas ha modificado nada. Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar el funcionamiento de la ONU? Se han propuesto muchas cosas, desde aumento de los miembros, aumento de los miembros permanentes, hacer un tipo de hegemones regionales en el Consejo, reformar el sistema de veto es otra de las grandes ideas que se ha planteado varias veces, pero todo esto es imposible conseguirlo si no hay voluntad política. Y ahí es donde entramos quizás en la parte más peliaguda de todo esto, es cómo lograr esa voluntad política, qué países deberían, digamos, liderar una reforma de la ONU, porque al fin y al cabo los países que todavía tienen mucho poder
se ven beneficiados por este sistema de la ONU. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de China y ya ni hablamos de los europeos. Ellos están encantados con tener veto dentro de la ONU y que el sistema siga así porque eso garantiza su poder y garantiza, digamos, el statu quo actual en el cual no están mal. Pero si queremos que la ONU tenga legitimidad y sobre todo que sea efectiva, esto va a haber que cambiarlo de alguna manera. Y yo te pregunto, Martín, ¿de dónde podría salir esa voluntad política? ¿Eso es algo que tú ves factible o estamos hablando aquí directamente de relaciones internacionales ficción, por llamarlo de alguna forma? El problema, como bien señalaste, es que los estados no están dispuestos a ceder poder justamente en aras de una mejor estructura o una mejor reforma. Eso es un principio básico del realismo. Los estados van a tomar las decisiones que sean necesarias para asegurar su supervivencia, asegurar sus intereses nacionales. Y de hecho, no creo que esté entre los intereses nacionales del Reino Unido o de Francia dejar de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El tema es que aquí yo creo que la reforma tiene que venir por dos ámbitos. Uno, por parte de la burocracia interna de la organización. Llámese el secretario general y su equipo, que establezcan y hagan una presión interna para que se estén en agenda el tema de la reforma del Consejo de Seguridad y el tema de la reforma de los órganos permanentes de la organización. Eso por un lado. Y segundo, tiene que ser la comunidad internacional. Son los mismos Estados miembros los que tienen que agruparse y ponerse de acuerdo para establecer distintos tipos de reformas, ya sea el tema de hegemonias regionales, el tema de cómo se regula el veto, a quién se le da el veto, más asientos permanentes, pero tiene que venir también por parte de los Estados miembros. Si los Estados miembros no son capaces de organizarse y plantear un ultimátum a los miembros permanentes, nunca va a haber una reforma. Entonces, como toda organización, cuando va a haber un momento de reestructuración o refundación, tiene que haber una crisis. Tiene que haber una crisis interna en donde la organización y los miembros tengan dos salidas. O la reforman o la descartan. En este caso, creo que no hemos llegado a ese punto, en donde los Estados miembros son capaces de decirle a los miembros permanentes, necesitamos hacer una reforma urgente. Por eso que creo que tiene que verse de forma conjunta, tanto la burocracia interna y la Secretaría General de las Naciones Unidas, como los Estados miembros son los que tienen que plantear ese tipo de reformas. No, que yo quería decir en ese sentido que quizás también desde una perspectiva realista estamos en un punto en el que, no ahora mismo, pero que a nivel, digamos, macro, hay mucha gente que habla cada vez más de que el momento histórico actual es un momento, digamos, de cambio entre potencias, ¿no? De que tenemos una potencia, en teoría, en descenso, que sería Estados Unidos, y una potencia, en teoría, en subida, que es China. Entonces, en este actual momento en el que quizás los poderes no están tan claros, ¿no podría crearse quizás algún tipo de coalición entre China y Estados Unidos precisamente para hacer algún tipo de reparto que reformara la ONU? No sé, yo estoy lanzando ideas al aire aquí ahora mismo, pero Claro. meter aliados de ambos, no sé, aprovechar el actual momento igual de un poco de vacío de poder, porque actualmente Naciones Unidas está hecho un poco a imagen y semejanza de los ganadores de la Claro. Segunda Guerra Mundial más China. Pero no se podría cambiar ese balance igual ahora que precisamente está cambiando el balance de poder a nivel global. No sé, digo por el momento en el que estamos, no tanto Claro. porque exista la una voluntad. Justamente el tema es que China es una potencia revisionista. O sea, China básicamente parte del juego en que quiere reformar el sistema internacional para ganar un mayor espacio que el que actualmente tiene y cuestionar el status quo. Por el lado del occidente y de Estados Unidos sobre todo, quieren mantener el status quo, porque las instituciones y las reglas de juego tal cual como están le favorecen. Entonces es un poco complicado justamente encontrar un balance entre esas visiones reformistas y esa visión que plantea un status quo que siga tal cual como han ido las cosas porque lo favorece. El problema es que no se puede establecer un orden ficticio. No puede haber un poder ficticio que ayude a aguantar a la organización, porque al final se va a quebrar. Si es que el poder fáctico no va alineado con el poder de jure y cómo está distribuido el poder según la Carta de Naciones Unidas y los instrumentos de Naciones Unidas, ahí es que se da el quiebre. En esa brecha entre lo que debe ser y lo que es cuando surgen los problemas. Y justamente, como bien lo has dicho, este puede ser un momento interesante, en donde hay otras potencias que están teniendo inclusive más poder y más relevancia que miembros permanentes a cuestionar este momento y tal vez establecer algo como o se reforma o salimos del sistema. En ese punto es cuando creo que la organización o implosiona o justamente
se readapta y se reestructura para poder hacer frente a los problemas de la actualidad. Y yo estoy muy de acuerdo, no podía estar más de acuerdo con Martín. O sea, yo creo que lo que China está tratando de hacer estas últimas décadas es tratar de crear instituciones paralelas a las que ya están en el sistema de Naciones Unidas de una u otra manera, ¿no? Porque es verdad que todo esto se configuró cuando la potencia clara era los Estados Unidos y hasta cierto nivel el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues de una u otra manera yo creo que tiran más hacia los intereses de la política exterior americana, ¿no? Y entonces China pues ha tratado con su sistema de bancos, su sistema de préstamos, con el Belt and Road Initiative, como pues tratar de romper un poco con eso, y estoy de acuerdo con Martín que está tratando de darle una visión completamente distinta, pero lo que acabas de decir se me hizo muy interesante, ¿no? Y es eso, ¿no? Imagínense que un Estado, ¿no? Se retire de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que lo veo muy complicado porque, hombre, se necesita mínimo estar dentro de un foro donde puedas, pues ahora sí que hablar al resto del mundo, pero pues podía estar en la mesa, ¿no? Yo creo que nadie contemplaba la salida real del Reino Unido de la Unión Europea y luego ocurrió, ¿no? Entonces, yo qué sé, imagínense en unos años una situación así, pues lo que ocasionaría, ¿no? Sería yo creo que bastante caótico para nosotros que estudiamos estos temas. Yo les quería comentar una cosa y a ver qué les parece, que fue una reforma muy interesante que creo que se postuló hace unos 10 años, que era que todas las potencias que sacaran a juego su veto en el Consejo de Seguridad tenían que ir ante la Asamblea General y explicar el por qué, ¿no? Entonces, obviamente era una manera pues de tratar de complicar un poco más o sea, no dificultar a los estados simplemente vetar cualquier resolución del Consejo porque sí, ¿no? Y tratar de pues que los estados pues tengan que dar explicaciones del caso, ¿no? Y yo qué sé, me pongo en el papel de un diplomático ruso, ¿no? Enfrente de los 192 otros estados presentes y explicarles por qué están vetando una resolución para parar un conflicto, ¿no? O abrir un corredor humanitario. Digo, son cosillas que hay que considerar. Yo ahí lo que quería decir es que reformas de ese tipo tan sustanciales creo que tienen que ser de forma progresiva. De hecho, lo que tú señalas creo que sería una propuesta que tal vez los miembros permanentes estarían dispuestos a aceptar, en explicar el veto, en rendir cuentas respecto al veto en ciertas situaciones. Eso creo que es algo que poco a poco podrían ir cediendo a las grandes potencias. Otra de las reformas que yo creo que tiene que haber definitivamente es aumentar los miembros permanentes, lo cual no necesariamente implica que los nuevos miembros permanentes tengan veto, pero tal vez establecer un miembro permanente por región ayuda a que se visibilicen más problemas de las distintas partes del mundo. Y no sé, sería cuestión de establecer una fórmula para ver quién va a ese lugar como miembro permanente, porque definitivamente en el momento en que se establezcan que haya miembros permanentes regionales o de otra índole, las grandes potencias también van a cuestionar quién va y por qué se va, ¿no? Eso va a ser otra discusión súper fuerte. Pero yo creo que justamente las reformas al Consejo de Seguridad tienen que ser de forma progresiva. No se puede simplemente establecer de una vez, ya sale Reino Unido, sale Francia, y entran 3 personas más con veto o se quita el veto. Es algo que no van a estar dispuestos a aceptar. Entonces, algo que creo que sí tiene que quedar como una idea fuerza es que, sobre todo en diplomacia, las reformas son de forma progresiva. No son unas reformas de un lado de 180 grados, en donde hay un cambio reestructural total. Yo en ese sentido también hay una propuesta de reforma que he leído hace poco que me pareció muy interesante. No soy capaz de recordar de dónde las traje, disculpadme oyentes, y luego me acuerdo, lo intentaremos poner en las redes sociales. Y es que era la idea, precisamente con esto de Ucrania, ¿no? Porque llevándolo un poco más a un caso práctico, esto de Ucrania igual es uno de los últimos ejemplos de lo poco para lo que sirve la ONU, ¿no? Porque si bien ha habido una resolución de la Asamblea General en la que 141 de los 193 países adoptaron una resolución exigiendo a Rusia que pusiera fin a las operaciones militares, como sabemos, estas declaraciones de la Asamblea son eso, declaraciones, y no obligan a nadie a nada. Pero las declaraciones del Consejo de Seguridad son mucho más serias. Y en ese sentido, lo que podría llevarse a cabo, que es lo que he leído, que sería factible, es cambiar a través de la Asamblea, aprovechar esa mayoría de 2/3 que hay en la Asamblea anti-Rusia, por llamarla de alguna forma, para cambiar, no cambiar, sino establecer una votación única excepcional en el Consejo de Seguridad en el que se votara sobre este conflicto en concreto. Por supuesto, estamos hablando de algo muy complicado porque habría que convencer a China, que en estos momentos es más bien del lado de Rusia, y habría que convencer a otros países que ahora mismo están en el Consejo de Seguridad, como India o Emiratos Árabes Unidos, que tampoco están muy a favor de sancionar a Rusia, pero técnicamente sería factible este orden de cosas. Digamos, la Asamblea General acepta que haya un voto mayoritario y excepcional en el Consejo de Seguridad sobre cuestiones relacionadas con Ucrania.
eso significaría que se eliminaría para un solo voto el veto de Rusia, y si luego no se cumple con las resoluciones que diera el Consejo de Seguridad, se podrían establecer sanciones fuertes de verdad a nivel global, tipo las que tiene Corea del Norte, que son una salvajada de sanciones en comparación con la que tiene ahora mismo Rusia. Y no sé, leí esto, no me acuerdo, creo que fue en The Guardian, de un experto diplomático que decía que esto era factible, pero quería ver contigo, Martín, si a ti esto que acabo de comentar sería algo posible. Sería una forma de circunnavegar el veto de alguna forma y podría ser, digamos, como dicen los ingleses, un blueprint, ¿no? De cómo circunnavegar vetos en el futuro en situaciones en las que haya una mayoría. Pero bueno, de todas formas, como bien digo, eso, habría que convencer primero a la China y luego ya hablaríamos, pero igual podría ser una opción también. Sí, de hecho, uno de los puntos que Ban Ki-moon plantea en su libro, Resolve United Nations in a Divided World, en que a veces cuando los estados permanentes con veto se ven involucrados en alguna situación, el problema no se soluciona porque justamente ellos lo vetan. Entonces, tal vez sería interesante plantear que si es que el conflicto tiene tropas de uno de los estados permanentes, tal vez a esa persona se le pueda suspender el veto para esa votación determinada. Lo cual, claro, teóricamente suena razonable, suena lógico. En la práctica, justamente es más complejo. Y es algo que los estados, creo yo, no estarían dispuestos a aceptar. O sea, ningún diplomático votaría a favor de que a su estado se le quite el poder de veto cuando su estado está involucrado en un conflicto. O sea, va directamente en contra de la seguridad nacional y los intereses de ese estado. Por eso que creo yo que la reforma hoy en día no va tanto por el veto, sino va más allá por generar otros mecanismos para un poco difuminar el poder dentro de la organización. Hoy en día el poder está muy concentrado en estos 5 estados que responden a un orden que ya hemos dicho está desactualizado y no es un fiel reflejo del mundo en el 2022. Entonces, creo que estos 5 estados no van a estar dispuestos a ceder y las reglas de juego, mal que bien, lo favorecen en ese sentido. Entonces, creo que lo importante es justamente ver cómo se difumina el poder para que otros estados tengan más poder y puedan presionar a largo plazo para hacer cambios en el veto. Pero cambiar el veto directamente creo que va a ser más complejo. Bueno, también en este sentido querría comentar que quizás eso, precisamente la solución para las Naciones Unidas esté en, como había comentado Martín, esté en los propios funcionarios de Naciones Unidas. Sabemos que Guterres ya ha hecho muchos movimientos pues, para reformar los cascos azules y de hecho ha sido renovado recientemente el propio Guterres como 5 años más en el mandato de Naciones Unidas y en general, bueno, cualquiera que conozca la escena internacional sabe que es una figura muy respetada y a la que todos escuchan. De hecho, últimamente se está convirtiendo un poco en el abuelo que suelta broncas todo el rato a los países. Entonces, quizás de la propia organización podría partir una idea de una refundación que fuera en el sentido de renovar esa carta de San Francisco de 1945, hacer una conferencia fundacional. Yo insisto en esa idea de que igual estamos en un momento de transición entre potencias y que el revisionismo de China del que hemos hablado y la idea de mantener el status quo de Estados Unidos quizás podrían encontrar un terreno común en la idea de, bueno, Estados Unidos no quiere perder mucho y China quiere ganar lo máximo, pero bueno, puede estar dispuesto a algún tipo de cesión. No sé, pero igual para hacer que la ONU de verdad se renueve institucional y organizativamente y refleje de verdad los equilibrios de poder y las prioridades globales del siglo XXI, tendrá que pasar por ahí. Pero bueno, de nuevo aquí estamos hablando más de política ficción que otra cosa porque el conflicto Claro. de Ucrania que hemos estado mencionando mucho en este último episodio es un muy buen ejemplo de que en realidad los países no tienen ningún interés en renunciar jamás a ninguna ventaja que Claro. puedan tener, como bien demuestra el derecho de veto, ¿no, Martín? Creo que el tema de Ucrania demuestra cómo se puede usar el veto no como un mecanismo de asegurar la paz y la seguridad, sino para favorecer inclusive acciones belicistas de uno de los estados permanentes frente a un estado no permanente. Y eso es justamente lo que se buscaba evitar con la configuración del Consejo de Seguridad y con el establecimiento de la Carta de Naciones Unidas. Creo que Naciones Unidas justamente cuando ha chocado con los intereses de las grandes potencias, no ha sido capaz de establecer mecanismos de solución. Por ejemplo, creo que con Ucrania también ha fallado en establecer mecanismos diplomáticos, en establecer canales adecuados, por más que haya habido un intento muy grande por parte de la Secretaría General y del Secretario General Antonio Guterres de traer a las partes a negociar y a dialogar, que es parte del trabajo de Naciones Unidas, es parte del trabajo de todos los diplomáticos y diplomáticas. Pero también acordémonos que cuando recién comenzó la pandemia del COVID
en el 2020, Naciones Unidas se vio un poco imposibilitada porque los estados todavía no tenían las vacunas, no sabían qué hacer, entonces no surgió como un foro para solucionar un problema global, hasta que salieron las vacunas y ya la humanidad se tranquilizó. Pero a un inicio de la pandemia, acuérdense que hubo también bastantes críticas en que Naciones Unidas se veía un poco de brazos cruzados y no era capaz de solucionar el problema que estaba afectando sobre todo también a los estados menos desarrollados y está matando a miles de millones de personas en todo el mundo. No, es verdad, Martín, y qué bueno que lo traes al debate, porque no habíamos mencionado la pandemia, y es verdad que la ONU, bueno, a pesar de haber no tenido un actuar tan rápido, tan eficiente al principio, por lo menos avanzó con ese programa, ¿no? Con COVAX, para tratar de, pues, que países menos desarrollados, los países en vías de desarrollo, pues tengan acceso a las vacunas, ¿no? Y chicos, ahora sí que para a lo mejor terminar este bloque, yo quería preguntarles, no sé si son conscientes de una resolución de la Asamblea General llamada Uniting for Peace, Unirse por la Paz, que es muy curioso porque en 1950 esta resolución de la Asamblea General dice que si el Consejo de Seguridad, ya sea por no tener unanimidad de los estados permanentes, falla de poder completar su primera responsabilidad, ¿no? Que es mantener la paz internacional y la seguridad, pues la Asamblea General puede considerar pues el hecho de hacer recomendaciones a los miembros, no más directos. Digo, aquellos expertos en derecho internacional me van a querer crucificar si lo que estoy diciendo no hace sentido, pero creo que esta resolución se ha llevado bastantes veces a cabo y digo, no sé hasta qué, no sé cuáles son sus limitaciones, les pregunto, a lo mejor ustedes saben un poco más que yo, pero sé que ha estado ahí en la historia de la ONU, ¿no? Esta resolución, tratar de que la Asamblea tenga, pues, ¿no? Un papel más significativo cuando el Consejo de Seguridad no está atorado, ¿no? Que es el caso siempre. No sé si ustedes saben un poco más de esto que yo. Claro, definitivamente la resolución de United for Peace lo que buscaba era encontrar un cierto tipo de salida al entrampamiento del Consejo de Seguridad, que pasó en la época de Corea, cuando justamente el delegado de la Unión Soviética no quiso votar o no asistió y justamente usaron esta salida para lograr que la Asamblea General se apruebe enviar las operaciones de paz a Corea, ¿no? Se ha hablado de mucho usar este tipo de resolución para mandar tropas o tomar medidas más drásticas en el tema de Ucrania. Creo que hoy en día Rusia no lo va a permitir y va a ser medio complicado, pero podría ser una salida interesante justamente como un mecanismo de escape, una válvula de escape al entrenamiento del Consejo de Seguridad, empoderar y encontrar más medidas como la resolución United for Peace para ayudar que se encuentren soluciones a los conflictos cuando los estados permanentes del Consejo de Seguridad no quieren dar su brazo a torcer. Bueno, Martín, queríamos aprovechar este tercer bloque un poco más para, ya que tenemos a alguien que de verdad es diplomático y ya trabaja en el mundo diplomático y muchos de nuestros oyentes, si no quieren trabajar directamente en ese mundo, desde luego les interesa mucho porque si no, no seguirían a Warrior Diplomacy, pues queríamos hacerte igual un par de preguntas ya más personales sobre ti, sobre tu vida. Bueno, primero ya que estamos hablando de la ONU. Estaría bien saber qué consideración tiene la ONU en círculos diplomáticos, ya que para muchos, todo el mundo pensamos que es la Champions, pero igual en círculos diplomáticos es un poco un retiro dorado. No sé, quería preguntarte a ti exactamente qué significa para un diplomático que te manden de tu país a la misión permanente de la ONU. Justamente como lo mencionas, creo que para un diplomático ir a la Asamblea General de Naciones Unidas es como jugar el Mundial. Jugar el Mundial, jugar la Champions, es como el sueño de todo diplomático llegar a ser el representante permanente de su Estado ante Naciones Unidas y sobre todo si es que justamente corresponde con el periodo en el que estás en el Consejo de Seguridad o estás viendo temas más relevantes. El tema es que definitivamente en la carrera diplomática, cuando uno está ante una organización internacional, la carga laboral tiende a subir, y sobre todo cuando están en las sesiones plenarias. Eh, pero también con los colegas que he visto y he escuchado y hemos compartido opiniones, justamente a veces es estresante y es un poco frustrante ver cómo se debate, se discute, se pone tanto énfasis en cambiar palabras, encontrar consensos, para que al final quede todo un papel y no llegue a tener el efecto que supuestamente debería tener o debería surgir.
Entonces, no todo es color de rosa en las organizaciones internacionales. Definitivamente puede ser glamuroso y puede ser muy interesante estar ahí discutiendo los problemas de la actualidad mundial, pero también va por un tema de voluntad política de los estados en implementar justamente los acuerdos que se están tomando, las ideas que se están imponiendo en las resoluciones. Entonces, hay veces que justamente hay un poco de distorsión entre lo que sucede en la organización internacional y lo que pasa en los estados. Y Martín, yo te quería preguntar también un poquito ello sobre la representación de los países latinoamericanos en estos foros. ¿Tú crees que somos relevantes, no? Porque yo creo que escucho mucho que tenemos como que, pues, ese bichito ¿no? en la cabeza, ¿no? No somos potencia, somos una zona en desarrollo, pero ¿cuál crees que es el papel de los estados latinoamericanos en foros de este estilo? Yo soy de la idea en que Latinoamérica debería ser un bloque más unido. Si bien el GURLAC busca unirse y busca ponerse de acuerdo para postular a distintos representantes o sacar votos conjuntos para un poco alinearnos, en la práctica es más complejo eso. Y creo que eso es algo que siempre le han mirado a los estados europeos que han sido capaces, por lo menos hasta antes del Brexit, de un poco redireccionar las políticas o sus políticas exteriores para tomar una posición conjunta. Eso no se ha visto en Latinoamérica. Y normalmente en Latinoamérica hay este péndulo latinoamericano que vamos de la izquierda hacia la derecha, entonces a veces cuando los estados están en transición, se parten los bloques en Naciones Unidas y no todos votan en conjunto o ahí hay pequeñas pugnas internas. Pero creo que justamente mi visión de la diplomacia latinoamericana debe ser un poco imitar a la diplomacia europea y ser capaces de establecer políticas conjuntas que beneficien a la región. Eso es algo que sí ha faltado mucho en nuestra región hacia los foros internacionales. Pues ya que estamos hablando de Latinoamérica, yo obviamente como español me interesa mucho preguntarte, no en tu caso concreto ni en las relaciones de Perú, porque aquí estás como Martín, no como cónsul, sino en general sobre las relaciones entre España y Latinoamérica, ¿cómo las verías? Que si son buenas, malas, mejorables y sobre todo saber cuáles crees tú que son los principales puntos de fricción. De hecho, yo creo que Latinoamérica con España se ven como uno de los principales socios comerciales y sociopolíticos. España, con muchos países de la región, es el principal socio político económico de Europa hacia nosotros. Entonces, en general, primero que nada, la población latinoamericana tiene un muy buen concepto de España. Segundo, siempre hay una relación muy fluida entre unos hacia otros. Lo que sí he visto es que hoy en día algunos partidos políticos, tanto latinoamericanos como españoles, han tomado ciertas agendas un poco de corte populista, que eso puede tender a tensionar la relación de los estados, mal que acabo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, eso es algo que es importante tomarlo en cuenta, en cómo ciertos partidos políticos, ya sea de más extrema derecha o extrema izquierda, hacen nexos con los partidos políticos de extrema derecha y extrema izquierda en Latinoamérica, y eso puede terminar afectando la relación de los estados. Entonces, eso creo que es un punto que tenemos que tomar en cuenta. No obstante ello, históricamente la relación siempre ha sido muy positiva entre unos y los otros. No, buenísimo, Martín, estoy de acuerdo contigo. Y ya como para concluir estas preguntas que te estamos haciendo para no bombardearte, lo último que te queríamos preguntar era, tú como profesional, como diplomático, ¿qué consejo principal le darías a cualquier oyente, ¿no? Que está estudiando en la universidad, que está preparándose, ¿no? Para un mundo de este estilo? ¿Cuál sería tu primer consejo? Yo creo que lo principal, si es que alguien quiere dedicarse a la diplomacia, es preguntarse si su principal objetivo de vida es servir, porque al final los diplomáticos somos servidores públicos y somos servidores de nuestros estados en otros países. Pero al final todo nuestro trabajo ser, eh, tiene que ser enfocado por dos cosas. Uno, servir a nuestros connacionales y dos, servir a nuestro estado. Entonces, si es que las personas que les gusta un poco políticas públicas, les gusta discutir temas de distinta índole, conocer distintas culturas, hablar distintos idiomas, entender cómo funciona el mundo, pero a la par tiene claro que su principal objetivo de vida es ser un servidor de su estado y ser un servidor de sus connacionales,
Eso sería lo principal que se tiene que preguntar si es que quieren ser diplomáticos o diplomáticas. Eso es uno. Y dos, diría si es que están en la capacidad de poder vivir en otros países, porque a veces suena muy bonito y glamuroso decir vivo en tal ciudad o en cuál ciudad o paro viajando, pero a veces eso puede afectar mucho a la familia, a las parejas. Entonces, si es que uno tiene la capacidad de poder justamente hacer ese sacrificio personal en aras de salvaguardar los intereses de su Estado, es que en ese momento yo sí les aconsejaría que si les gusta, nada, se postulen a los servicios diplomáticos de sus países y que puedan representarlo, ¿no? Eso es un poco lo que callamos los diplomáticos. Para ir terminando, me gustaría plantear una pequeña cuestión abierta antes de entrar en nuestra fase de recomendaciones que sabemos que os encanta. Quería plantear una pequeña cuestión abierta que es, bueno, teniendo en cuenta lo ineficiente que hemos visto que es la ONU en temas de conflictos entre sus estados miembros, ¿qué prioridades debería tener la ONU más allá de intentar evitar guerras que parece que son inevitables? ¿Cuáles deberían ser sus principales ejes de actuación? ¿Qué se debería concentrar, incluso en caso de una refundación o de que mejorara el sistema? ¿Cuáles creéis que son los principales puntos en los que se tendría que concentrar? En mi caso, por supuesto, como ya me conocéis, yo creo que hay que seguir insistiendo en el tema del cambio climático, porque es en lo que nos lo jugamos todo ahora mismo, yo creo, en el siglo XXI, y creo que desde la ONU se está haciendo un buen trabajo de concienciar, no tanto igual de que hay que actuar urgentemente, sino de que el problema no se va a escapar porque lo ignoremos, y en ese sentido creo que lo está haciendo bastante bien, pero aún tienen que ser más, no sé muy bien cómo, porque como hemos hablado, que la ONU obligue a hacer nada es muy complicado, pero creo que debe de ser, el gran objetivo de la ONU en este siglo XXI debería ser el cambio climático, pero no sé vosotros cómo lo veis. Nico, de mi parte, yo creo que, bueno, primero que nada es las vacunas, ¿no? Superar la pandemia del COVID-19, esperar que no haya otra pandemia, ¿no? Que ahora la viruela del mono parece que está agarrando tracción, esperemos que se quede así. Yo honestamente siento que no va a llegar a más, pero bueno, nunca sabes, entonces es mejor tocar madera. Y bueno, eso sería uno. Luego, pues yo creo que también otro muy importante es pues tratar de abordar esos temas de desarrollo económico, ¿no? De luchar contra las disparidades socioeconómicas, apoyar a los derechos de las minorías, ¿no? Y todos esos temas que creo que es un poco más fácil llegar a consenso, ¿no? O que son luchas en común, que la mayoría del mundo está a favor, caminando en la misma dirección, y creo que no hay tantas controversias entre estados. Eso sería mi intervención. Por mi parte, creo que Naciones Unidas tiene que encontrar mecanismos para salir de los entrampamientos cuando los problemas involucran a las grandes potencias. Creo que eso debería ser uno de los principales objetivos de la organización a la interna, y definitivamente estoy de acuerdo con los puntos que han señalado: el cambio climático, el desarrollo, la pobreza. Son temas que son de urgencia de la humanidad. Y si es que Naciones Unidas no es capaz de abordarlos de forma clara, con propuestas y acciones concretas, la organización a largo plazo no va a ser sostenible. Pues nada, genial. La verdad es que son ambas cosas también muy necesarias. Yo insisto en lo mío, pero estoy completamente de acuerdo en que lo que habéis comentado vosotros también es imprescindible. Y entramos ya en esa fase que tanto nos gusta, que es la de recomendar a los oyentes que hayan llegado hasta aquí eh, cosas, ya sean libros, ya sean películas, ya sea incluso música o cualquier cosa que se nos ocurra para seguir profundizando en este tema. Y en este punto quería preguntarle primero a nuestro invitado, a Martín, cuál es su recomendación para aquellos que quieran seguir aprendiendo sobre la ONU o aprender igual de otra manera sobre Naciones Unidas. ¿Qué le recomendarías? Yo voy a recomendar dos libros. El primero sobre el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que se llama Resolved: United Nations in a Divided World, que es un poco su perspectiva y su trayectoria. Y el segundo libro que me gustaría recomendar es What's Wrong with the United Nations and How to Fix It, de Thomas Weiss, que es un profesor experto en Naciones Unidas, que justamente un poco resume o habla acerca de la conversación que hemos tenido, demuestra cuáles han sido los principales logros de la organización y cuáles son las cosas que todavía le faltan por mejorar. Sí, bueno, Nico, yo como mencionaba un poquito al principio del episodio, mi recomendación tiene que ver con Sergio, ¿no? Y no Sergio, nuestro famoso y desaparecido host, sino Sergio Vieira de Mello, que es un funcionario de las Naciones Unidas, ¿no? El que comentaba que en 2003, tras la invasión de
de Irak por Estados Unidos, fue enviado a Irak como el representante especial de la ONU y bueno, fallece, ¿no? Fallece en su viaje para allá. Y hay una película de Netflix muy buena que se llama Sergio y está muy, muy buena, la recomiendo muchísimo. Sale Ana de Armas, que también excelente actriz, y también Netflix tiene un documental también sobre Sergio Vieira de Mello, así que lo recomiendo mucho. Creo que es un personaje muy interesante y fue uno de los favoritos para ser el siguiente secretario general después de Kofi Annan, pero bueno, lamentablemente falleció, ¿no? Sin embargo, muy buen par de recomendaciones. Y tú, Nico, ¿qué nos traes tú? Pues yo, de nuevo, para no variar, traigo un pequeño programa doble de cine, en este caso. Son dos películas. La primera no tiene tanto que ver con la ONU, pero sí que tiene mucho que ver con lo difícil que es hacer nada en un conflicto internacional, seas de la ONU o seas de una organización cooperativa o seas una de las partes. Es Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa. Es una gran película que va sobre gente en el conflicto en Bosnia, tanto cascos azules de Naciones Unidas como cooperantes, como contendientes, en un día en el que simplemente pues, se encuentran un cadáver en un pozo de agua y tienen que buscar la forma de sacar ese cadáver de ahí para que no contamine el agua de todas las poblaciones que están cerca. Y nada, es una película muy interesante que desde una perspectiva muy, muy costumbrista, muy, muy cercana, es capaz de hacer reflexiones sobre temas tan complejos como son cómo resolver conflictos desde las relaciones internacionales. Y el segundo ya es algo más concreto, que es también muy interesante, que se llama El caso Kurt Waldheim, que es un documental alemán que va sobre Kurt Waldheim, que fue secretario general de Naciones Unidas durante varios años y también presidente de Austria. Durante todo ese tiempo se le había olvidado ocultar una pequeña cosa, que es que había sido funcionario durante el nazismo y había tenido sus responsabilidades durante el nazismo. Y es una película muy interesante porque, un documental, perdón, muy interesante porque te demuestra cómo a veces simplemente con declaraciones y con ser un personaje, lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer, no importa. Y eso a veces es la sensación que tenemos con Naciones Unidas, ¿no? De que muchas veces es un sitio meramente declarativo, un sitio en el que hablan y condenan y dicen impedir muchas cosas, pero al final se queda todo, la mayoría de los casos, sobre todo cuando tiene que ver con conflictos, en palabras. Entonces se lo recomiendo a quien quiera verlo. Este está en Filmin, el otro que he comentado, para las personas que estén en España, lo pueden ver gratis en la página de RTV. Buenísimo, buenísimo, Nico. Martín, ha sido un placer, de verdad, haberles tenido. Ha sido un episodio muy completo, me ha encantado. Yo creo que Naciones Unidas es una organización que nos apasiona a todos los internacionalistas. Y bueno, yo creo que lo habíamos mencionado una que otra vez, ¿no? Porque, hombre, es el principal foro internacional, pero no le habíamos dedicado un episodio concreto y creo que no hay mejor invitado como tú, Martín, para este. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por todo el apoyo y las palabras que siempre nos has dedicado. No, hombre, muchas gracias a ti, Nico, muchas gracias a ti, Fabio, por esta oportunidad. De hecho, siempre he admirado el trabajo que ustedes han hecho y estar hoy en día en uno de los programas de mi podcast favorito me tiene muy contento. Así que ya saben que para lo que necesiten siempre cuentan conmigo y nada, los animo a seguir con este proyecto que creo que tiene mucho por crecer todavía. Muchas felicidades para ambos y a todo el equipo. Gracias a ti, de verdad, Martín. Pues nada, esto ha sido hasta aquí el episodio de hoy de Warrior Diplomacy, Naciones Desunidas. Ya sabéis, cualquier cosa que nos queráis decir, tenéis las redes sociales. Cualquier propuesta que nos queráis hacer, también tenéis las redes sociales. Y si alguno de vosotros quiere participar en un programa o quiere enviar una pregunta, tenemos nuestros DMs abiertos. Así que nada, gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Y recuerden que hay que despertar al Warrior que llevan dentro, ¿eh? Que no se les olvide.